¿Qué es la eutanasia desde el punto de vista ético y médico? Estamos hablando de poner fin a una vida que parece no tener ningún objeto valioso, por así decirlo. He visto casos de personas que están en una terminalidad, entre comillas, que no están y que sin embargo tienen todavía rasgos impresionantes de vida, manifestaciones vitales impresionantes que uno no esperaba. El dolor, muchas veces, miren lo que les voy a decir, hace reaccionar a la persona de una manera realmente increíble. Ese dolor moral o ese dolor físico, ese dolor, como querramos llamarlo, espiritual, etcétera, hace que muchos pacientes, no uno, sino muchos, no todos por supuesto, reaccionen de una manera totalmente inesperada. Y ese dolor del alma, por ejemplo, hace que el paciente en ese momento pueda decir, no, mira, ¿cómo pude portarme tan mal? ¿Cómo pude hacer tal cosa? Y me hace reaccionar. ¿Cuáles son los riesgos que para la humanidad podrían verse, ¿no?, claramente? Yo creo que el riesgo mayor es la pérdida total de valores. Pérdida total, ¿ah?, de muchos valores que nos rigen y por los cuales que nuestra sociedad, no hablemos del cristiano, no hablemos de que nuestra sociedad humana está regida. Le pongo un caso. Hola y bienvenidos a una nueva edición de su programa En la Línea de Fuego. Soy Gabriela Maycock y junto con Ana Luisa Acosta les damos la bienvenida a esta nueva edición de Diálogo Abierto, un diálogo amigo, donde pretendemos conversar con ustedes sobre temas polémicos, pero también ayudarlos a crecer en espiritualidad y fe. Ana Luisa, si el ser humano está llamado a disfrutar de la vida hasta el final, ¿por qué resulta entonces congruente pensar en que también puede decidir cómo terminar con esta vida? Así es, Gaby. Tenemos hoy un invitado que nos va a ayudar de lujo, que nos va a ayudar a esclarecer esa pregunta y a llegar, como lo has dicho, a conclusiones importantes respecto a las decisiones éticas en torno a la fe y a la ética al final de la vida. Doctor Patrick Wagner, es un placer para nosotras tenerlo aquí. Usted ha sido exdecano del Colegio Médico, presidente del Comité de Ética de la Academia Nacional de Medicina del Perú, una institución máxima, el órgano máximo en medicina peruano. Es profesor universitario, yo en lo personal diría maestro universitario porque deja huella en cada una de sus alumnos. Y hoy día vamos a conversar sobre este tema, pero antes de empezar el tema quisiera preguntarle, usted como médico, ¿cómo así se inició en la ética médica y sobre todo como médico católico, doctor? Bueno, muchísimas gracias por esta entrevista, esta presentación que no merezco. Por favor, muchas gracias. Realmente me siento sumamente emocionado por tal cosa, ¿no? Por ustedes. Muchas gracias por esto. Bueno, yo soy un médico viejo, tengo 58 años que ejerzo la medicina. Me gradué en el año 67, voy a cumplir 60 años de médico. Y realmente esto de ser médico católico es para mí un elemento absolutamente fundamental en mi vida. Yo tuve experiencias cuando era todavía médico muy joven, recientemente graduado, que me marcaron y que me hicieron realmente elegir esta vía de una medicina fundamentada en el pensamiento católico, o el pensamiento católico que fundamente la medicina. Y si me permiten, le puedo contar una anécdota. El año 1967, hace ya tantísimo tiempo que ya hemos perdido el recuerdo, yo estaba en ese momento en la Universidad Católica de Chile, donde me formé, ¿no?, la Pontificia Universidad Católica de Chile, en el hospital universitario, que era un hospital realmente muy importante, haciendo una guardia.
Y había una paciente, una señora, joven, muy joven, que portadora de un cáncer terminal, que tenía dolores insoportables, insoportables. Y sin embargo, esta señora joven tenía 30 años, o no llegaba a 30 años, no se quejaba, nada, sufría en silencio. Y queríamos darle, pues, analgésicos, ¿no? Incluso morfina. Ella se negaba. No, yo no quiero morfina, no quiero analgésicos. Yo pensé, como médico, hombre joven, dije, bueno, esta señora es una persona muy rara, ¿no? Una persona que psicológicamente está alterada. ¿Cómo es posible si podemos solucionarle su problema y darle tratamiento médico para el dolor? ¿Por qué lo rehúsa? Porque lo rehusaba permanentemente. Una noche que yo estaba de guardia, a las 3 de la mañana, que ya el dolor era absolutamente horrible en esta señora, le dije, señora, discúlpeme, pero ¿por qué rehúsa usted este tratamiento médico? Que la podemos ayudar. Usted no tiene por qué sufrir. ¿Por qué va a sufrir? El sufrimiento va contra todo, va contra la vida, va contra la... Me dijo, doctor, discúlpeme. Yo estoy ofreciendo este sufrimiento a Dios por mi marido. Mi marido es ateo. Es ateo. Y yo me voy a morir. Yo sé que me voy a morir. Y tengo 2 hijos chiquitos. Y yo no quiero que mis hijos sean educados por mi marido en el ateísmo. Entonces le estoy ofreciendo al Señor esto justamente para que o mi marido reaccione, mi esposo reaccione, porque mi esposo la visitaba con frecuencia, ¿no? O mis hijos, digamos, de alguna manera reaccionen, no sé cómo. Y yo dije, esta señora está loca. Lo primero que pensé. Que me parece absurdo. Bueno, pasaron 2, 3 días y la señora murió. Murió presa de terribles dolores. Y yo me acordé ahí de esto. Bueno, dije, bueno, vamos a ver qué pasa. Pues, yo todavía no estaba convencido, ¿no? Dije, esto que me parece absurdo, esto. Bueno, me seguía pareciendo absurdo. Yo, un hombre joven, tenía 23 años, ¿no? ¿Cuál sería mi sorpresa cuando al mes, la misa del mes, se presenta el marido con los 2 chicos a la misa del mes de su esposa? Y yo, como joven, así medio loco, ¿no? Señor, le dije, ¿usted viene a misa? Le dije, ¿usted viene a misa? Pero usted no es ateo, así como bruto, como a la bruta. Y me dijo, sí, doctor. Yo fui ateo, pero me he dado cuenta que yo estaba equivocado, totalmente equivocado. Y ahora estoy convencido que realmente es importante ser cristiano, ser católico, y mis hijos se van a formar como quería mi esposa. El milagro se produjo. Así es. Y le dio sentido al dolor esa madre que quería que su esposo se convirtiera. Yo le dije, su señora, no sé si usted sabe, ofrecía este dolor justamente por usted y por sus hijos, por los 2 chicos, que eran chiquititos, uno de 4 y otro de 2, ¿no? Así me dijo. ¿Usted habló con ella? Sí, yo hablé con ella y me lo dijo. No sabía que... No sabía, ¿no? Me dijo, mi esposa tenía razón, ¿eh? Y yo soy una bestia, me dijo. Así. Yo fui una bestia. Eso me marcó terriblemente. Doctor, ¿qué es la muerte digna para un católico? Es una gran pregunta esto. ¿Quién es digno? La persona humana es digna, absolutamente digna. Pertenece a su esencia ser digna. O sea, la dignidad es parte de su esencia. Y esa dignidad jamás la va a perder. Jamás la puede perder. La dignidad no es solamente ser inteligente, ser hermoso o hermosa, tener buena memoria, etc. La dignidad es algo muy, muy, muy profunda que no se acaba con nada. Con nada. Incluso los criminales tienen dignidad. Los criminales, los asesinos, la gente que está alejada totalmente de la verdad y de Dios, etc. La gente que se porta mal en la vida, no pierdan su dignidad. Porque la dignidad es absolutamente esencial. Uno puede ser indigno de perdón, indigno de qué sé yo, de conmiseración, que son indignidades mínimas, pero que no de ninguna manera están afectando a la profundidad, la profunda, esencial
¿Qué es la dignidad de la persona? Por ser persona, porque la trascendencia es solo personal. Todos los seres del mundo tienen una esencia, una existencia, y el único atributo, el único ser que tiene el atributo fundamental, que es la trascendencia, es el ser humano, es persona. Y eso no lo pierde nunca. No lo pierde el criminal, no lo pierde nunca. Y en base a esa dignidad, doctor, hoy en día la gente que atraviesa por una enfermedad, por un diagnóstico médico de terminal, que ya no hay opción para poder sanar, siente o hay una mal entendimiento de el sufrimiento, ¿no? ¿Qué es lo que viene después? ¿Cómo afrontar eso? Y ya entramos en sí al tema de la eutanasia, que legalmente hay muchos países en el mundo en donde está permitido, pero en sí, ¿qué es la eutanasia desde el punto de vista ético y médico? Bueno, usted habla de sufrimiento. Uno, de alguna manera, es cierto. La palabra sufrir, sufrir, viene del latín subfrire, que significa soportar una carga. Soportar una carga. Una cosa es el sufrimiento y otra cosa es el dolor. Son dos cosas diferentes. La palabra dolor viene del latín dolum, que significa daño, ¿no? Por ejemplo, los abogados hablan del dolo, ¿no? El daño, ¿no? Hay sufrimientos que no son dolorosos. O sea, cargas que uno soporta, sufrir, que no producen dolor. Y por lo tanto no podemos equipararlos a ambos. Nosotros solemos pensar que todo sufrimiento es doloroso. Yo le pongo una pregunta. La mujer embarazada está soportando una carga, ¿no es cierto? Así es. ¿Acaso tiene dolor? Al contrario, está maravillada, ¿no? Así es. Sufre, pero no tiene dolor, porque está maravillada porque tiene una vida que está dentro de sí, dentro de ella, ¿no? Entonces, hay que distinguir muy bien. Okay. Entonces, cuando hablamos de eutanasia, estamos hablando de poner fin a una vida que parece no tener ningún objeto valioso, por así decirlo, que no hay nada más que hacer. Inicialmente, eutanasia significaba buena muerte, eutánatos en griego, buena muerte. Ahora no es eso. Ahora es simplemente avisar, o sea, tener la posibilidad de suprimir una vida que no tiene sentido. Pero toda vida tiene sentido, absolutamente toda vida tiene sentido. Incluso la vida más miserable tiene sentido. No olvidemos lo que significa la palabra vida. Vida viene de vis, vita en griego, en latín, perdón, que significa fuerza. Es la fuerza del ser humano, la fuerza de la persona, la fuerza del espíritu. O sea, hasta en los últimos momentos, por eso no me gusta mucho hablar de pacientes terminales, Okay. porque yo creo que no son terminales. Terminales significa que ya terminó todo, y no ha terminado todo. Nosotros como médicos, yo como médico específicamente, he visto casos, digamos, de gente, digamos, de personas que están en una terminalidad, entre comillas, que no están, y que sin embargo tienen todavía rasgos impresionantes de vida, manifestaciones vitales impresionantes que uno no esperaba, Entonces, la eutanasia, para mí, es absolutamente dramática. Es absolutamente algo que uno impone a una vida que puede seguir siendo vida plenamente. Aún cuando haya esta etapa de dolor, de sufrimiento. Bueno, y ese dolor, ahora hablamos de sufrimiento. El dolor, efectivamente, un dolor es un daño. Daño. Pero ese dolor ese daño muchas veces, miren lo que le voy a decir, hace reaccionar a la persona de una manera realmente increíble. Ese dolor moral o ese dolor físico, ese dolor, como querramos llamarlo, espiritual, etcétera, hace que muchos pacientes, no uno, sino muchos, no todos, por supuesto, porque cada uno tiene sus, ¿no? Hay excepciones, ¿no? Reaccione de una manera totalmente inesperada. Y ese dolor del alma, por ejemplo, hace que el paciente en ese momento pueda decir, no, mira, ¿cómo pude portarme tan mal?
¿Cómo pude hacer tal cosa? ¿Cómo pude? Esto me duele, me duele, me duele haber sido así. Con mi hijo, con mi esposa, con mi amigo, con quien fuere. Me duele, me duele. Entonces le duele. Es un daño que, me está, que realmente me está perturbando y me hace reaccionar. Doctor, mire, le escucho mencionar el enfermo terminal, que a usted no le gusta llamarlo así, ciertamente. También hay otros términos que se acuñan como no tiene esperanza de vida. Claro. Sin embargo, es desde el punto de vista cristiano, es una connotación bien fuerte, porque Sí. la vida, mejor dicho, la esperanza es lo que nos mantiene con vida. Por supuesto. Pretender acuñar un término de que aquella persona no tiene esperanza de vida es fuerte. Sin embargo, es un término médico sobre el cual se sustentan también las prácticas de eutanasia en algunos casos. Sí, indudablemente sí. Pero acá hay un problema, hay un tema también de concepto. Esperanza de vida, esperanza de vida. ¿Pero qué vida? La vida biológica. La vida biológica. Efectivamente, esa vida biológica a lo mejor se acaba en algún momento. Pero nosotros los médicos católicos sabemos que hay otra vida, que hay una vida superior a la biológica. Pero ¿qué significa la palabra muerte? ¿Se han dado cuenta de dónde viene la palabra muerte? De mors mortis. Mors mortis, en término latino, significa freno, no significa fin. Freno de la vida biológica, o frena de la vida, ¿no? En francés, mors es la rienda que le ponemos al caballo para hacerlo para frenarlo, ¿no? O sea, en francés se llama mors, ¿no? Eso viene del latín. Y eso efectivamente, la muerte es un freno. ¿Pero de qué? Como usted dice, de la vida biológica, pero encima de esa vida biológica, o más allá de la vida biológica, o más, bueno, tenemos otra fuerza, fuerza espiritual, que pues, lógicamente ya no es biológica, pero que es mucho más que biológica seguramente. Entonces realmente la esperanza no es algo que determine un ser humano, ¿no? Un médico tratante no podría determinar. Nunca perder la esperanza. Eso, Nunca. ¿no? Y le cuento el caso de un paciente mayor, un hombre de 70 y tantos años, hace algunos años, aquí en el Perú, ya no en Santiago ni en Europa donde yo trabajé, acá, que estaba bueno, al final de su vida, al final de su vida biológica, ¿no? Cerca de su muerte, su freno, ¿no es cierto? Y de repente se le ilumina la cara, pero impresionante, era una cara llena de luz, ¿no? Iluminado totalmente. Y me dijo, así, se movía la cabeza. Así es, esto es así, esto es, Dios mío, qué maravilla. Y murió. Ahí mismo murió. Al minuto murió. Qué maravilla. No terminó de decir maravilla. Qué maravilla. Iluminada, una cara iluminada, luz, era de luz ese hombre. ¿Qué cosa habrá visto ese hombre? A mí me impresionó muchísimo. Y en el ataúd estaba con esa cara. Todo el mundo decía, pero este hombre está feliz. ¿De qué está feliz? Sí. ¿De qué está feliz? Bueno, pero no es necesariamente lo que se ve, ¿no? En la discusión de la eutanasia hablan más bien de un sufrimiento, de un estado en el cual la persona no quiere estar. Sí. Y aquí entra a confrontarse un poco los conceptos de la vida. ¿Es un derecho o es un deber? ¿No? Porque si es mi derecho vivir, debe ser mi derecho morir, ¿no? Porque la eutanasia, entendamos, es algo que el paciente debe pedirlo, ¿cierto? Si no, sería un homicidio. Claro, la eutanasia es pedida por el paciente. Debe pedirlo, claro, ¿cierto? claro. Entonces dice, si yo soy dueño de mi vida, entonces yo pido que se me libere de esto y quiero morir, ¿no? En este término, ¿es un derecho o es un deber vivir? ¿Y quién decide de qué manera quiero vivir? El apoyo médico, aquí la asesoría, el acompañamiento al enfermo, la orientación, ¿dónde están los principios finalmente éticos o morales
que deben regir la acción médica en estos momentos, ¿no? Claro, muy buena pregunta. Es muy compleja, por eso es que hay tanta discusión sobre el tema. Esa discusión es interminable y va a seguir, ¿no? Pero yo creo, fundamentalmente, como médico católico, que es un derecho y un deber a la vez, ¿no? Fíjense, en mi experiencia personal, la gente, las personas que están al final de su vida y que piden la eutanasia, porque la piden muchas veces, incluso los hijos, ahora te dicen, mira, mi papá ya está sufriendo demasiado, por favor, terminen con esto, ¿no? Bueno, pide la eutanasia en el momento en que se mejoran, que muchas veces, algunas veces mejoran, ya se olvidan de la eutanasia, simplemente dicen, se olvidan completamente de lo que Sí, pidieron. se aferran nuevamente a la Se vida. aferran a la vida y dicen, ya, no, yo dije eso, no, yo nunca he dicho. No, no, pero Como una mi hijo, segunda no, oportunidad, ¿no? no, ¿cuántas veces? O sea, ellos piden la eutanasia en un momento de desesperación, quizás. En un momento, como usted dice bien, en un momento de desesperación, en un momento que ven que todo se cierra, que bueno, porque somos seres humanos, ¿no? Sí, Y llega un momento que todo nos parece oscuro, tremendo, ¿no? sí, exacto. Pero si pueden, si la vida saca fuerzas, por decirlo de alguna manera, y recuperan su vitalidad, entre comillas, ¿no? Totalmente, la eutanasia para ellos simplemente la borran y niegan haberla pedido. No niegan. Eso me lo ha pasado varias veces, ¿no? Acabo de tener el caso. Acabo hace un mes o 2 meses. Un paciente también que está desesperado porque ya no podía más. Dice, ¿hasta cuándo estoy sufriendo? ¿Hasta cuándo voy a seguir sufriendo? Mejoró. Y ahora dice, "Bueno, yo estoy feliz, yo nunca he pedido nada, eso hacen mis hijos, yo no. Olvídense. Así, de mal genio todavía, ¿no? Claro. Ahora, doctor, también es cierto, porque hay que pensar que es un tema complejo, como usted lo Muy dice, complejo, sí. muy complejo, porque también hay algunas aristas de salud pública, hay aristas políticas también, Sí, ¿no? sí. Hay por ahí algunos países donde ya está normado esta práctica 9 y países. existen médicos que practican esto, que uno los puede buscar para eso, ¿no? O sea, Sí, en estos países también se pregunta mucho, la medicina pública no puede tener tanta gente enfermos terminales, por ejemplo, no los puede mantener, ¿no? Y sí, ahí, y de eso se soportan, o sea, de un problema que viene correcto. a ser una necesidad de nuevas políticas en materia de salud pública y no en materia de prácticas de este tipo, ¿no? De legalizar o buscar un marco que regule estas prácticas, ¿no? Claro, claro. En ese sentido, ¿cuál es el daño finalmente que a la humanidad se le podría estar infligiendo al dar como soluciones este tipo de prácticas cuando ciertamente hay otras alternativas que podrían ayudar a la humanidad a seguir, como usted lo mencionaba hace un rato, trascendiendo, ¿no? Claro. Yo creo que el riesgo mayor es la pérdida total de valores. Pérdida total, ¿ah? De muchos valores que nos rigen y por los cuales que nuestra sociedad, no hablemos del cristiano, no hablemos de lo que nuestra sociedad humana está regida. Le pongo un caso real, ¿ah? Holanda es el primer país que legalizó la eutanasia en el mundo. Hoy día en Holanda, la eutanasia, yo acabo de estar allá, la eutanasia, hay muchísimos peruanos, he dicho sea de paso ya, la migración peruana se ha ido a Holanda ahora porque es un país que les abre los brazos, ¿no? Hay muchos médicos peruanos. Holanda es, digamos, el primer país que de alguna manera hizo que la eutanasia fuera ya lo que usted decía, un derecho. Existe el caso, vivimos el caso ahí, en Ámsterdam, de una señora ya mayor, ¿no? Creo que tenía 88 años, ¿no? Que realmente ya estaba en un estado terminal, entre comillas, ¿no? Tenía un cáncer ya avanzado, diseminado, etcétera, etcétera. Entonces, el marido pidió a los hijos que estaban repartidos por el mundo, porque los hijos unos vivían en Estados Unidos, en Alemania, por todos lados, eran 9 hijos. Los juntó. Le dije, tu mamá está mal, tu mamá se va a morir, mira, le vamos a aplicar la eutanasia, porque realmente todos los hijos fueron a Ámsterdam justamente a asistir a justamente
a la muerte de la madre. Y bueno, y lo que hay después de la muerte. A la muerte organizada de A la la madre. muerte organizada, ¿no? Sí, efectivamente organizada y querida, ¿no? Entre comillas. Resulta que la señora comenzó a recuperarse. Comenzó a recuperarse. Entonces, uno de los hijos, fíjense, uno de los hijos, que vivía creo que en Estados Unidos, en Australia, dijo, oye, yo he salido de mi oficina, de mi trabajo acá, he venido acá y todavía estoy perdiendo el tiempo acá, que vine acá para ver la eutanasia y ahí no hay eutanasia, ¿no? No, pues me hacen perder el tiempo, me hacen perder mi vida. Yo tengo que regresar a mi trabajo. Furioso porque porque a la madre no la habían eutanasiado. ¿Qué valores? Imagínate, cómo se pierden los valores, ¿no? Sí. Cómo un hijo puede, digamos, reclamar que su madre no ha muerto y que le hacen perder el tiempo porque no muere. ¿Se dan cuenta? Y ahí, doctor, yo creo que se Eso es real, yo lo he cosifica. vivido. Sí, y yo creo, escuchando esta historia, creo, no sé tú, Gaby, que se está cosificando el ser humano, ¿no? Porque Sí, en tanto me sí. sirves, en tanto estás bien Sí, y, así es. y te vales por ti mismo, vas a poder vivir. Pero luego ejerces un derecho vendido como derecho, Claro. ¿no? Pero evitas esta etapa de la que hablábamos también, que era la etapa de la agonía, ¿no? Y nos gustaría un poco, ¿no? Que comente, doctor, un poquito estos estudios que nos decía acerca de la agonía en el ser humano. Mira, nosotros estamos trabajando mucho en el Colegio Médico y en la Academia de Medicina sobre el tema de la agonía. Porque antes se pensaba que la agonía era el momento final y que ya no había nada que hacer y que el paciente terminaba, la vida terminaba ahí, ¿no? Pero fíjense una cosa, los principales, los médicos en realidad antiguos eran muy sabios. ¿De dónde viene la palabra agonía? Agonía viene de agonein en griego, que significa lucha o combate, pero también significa creación, formación. Agonista, por ejemplo, o antagonista, es el que combate, ¿no es cierto? La agonía es un combate. Hace algunos años en Francia se presentó un famoso libro de un autor francés que habló del tema y pues dijo que la agonía es un momento, digamos, de creación, de reconstrucción de la vida para muchos pacientes, para los pacientes que estaban agonizando y que iban a morir. Y que la agonía existía en todos los casos. ¿Por qué? Uno dice, bueno, hay algunas agonías que no existen, algunas muertes que no están precedidas por la agonía. Por ejemplo, te pegan un balazo y te matan, te asaltan acá como pasa en el Perú y te matan, o tienes un accidente y te mueres Algo instantáneamente. fortuito, ¿no? Ahí no hay agonía. Sí hay agonía. O el suicidio, ¿no? La O el gente que suicidio. decide tirarse de Claro, un edificio o claro, matarse. ¿no? claro. Sí hay agonía. Sí hay agonía. ¿Y qué es lo que postulaba este hombre, este médico francés? Su libro fue muy interesante, con su experiencia, ¿no? En realidad, el tiempo físico o el tiempo externo, el tiempo que se llama tiempo-espacio, nosotros, en minutos, segundos, horas, etcétera, puede ser cero o mínimo. Uno que se pega un balazo, que se suicida, un segundo. Ese segundo, en el tiempo interno, puede ser toda una historia, todo un evento, porque son dos tiempos diferentes. No tiene nada que ver. El tiempo interno no se mide en segundos, ni en minutos, ni en horas, ni en nada. Es otra cosa. Lo que decíamos la vez pasada, hace un rato, el filósofo francés Bergson, Henri Bergson, fue el primero que dijo, el tiempo es absolutamente relativo. Tenemos un tiempo externo y tenemos un tiempo interno que no tienen nada que ver entre ellos. En eso se basó Einstein para su teoría de relatividad del tiempo, en el concepto de Bergson. Y ahora, que es el siglo pasado, ¿no? Siglo XX. Einstein dijo, es cierto, físicamente hay una relatividad del tiempo-espacio que no tiene nada que ver con el tiempo interno de cada uno, ¿no? Por supuesto. Porque ahí está el final de su vida, eso no se sabe, ¿eh? Eso no se ha dicho. No se ha dicho, Einstein al final de su vida se dedicó mucho a estudiar un poco la parte espiritual del hombre, ¿no? Como buen judío que era, ¿no? Un
Y ese tiempo interno, doctor, ese tiempo es el que se le priva al paciente al que se le aplica la eutanasia. Exactamente. ¿No? Y es un derecho, ¿no es cierto? Porque el derecho a agonizar, a tener este tiempo interno, Claro. ¿Para qué puede servir ese tiempo interno? A eso vamos. Ese tiempo interno para muchos pacientes, quizás para todos, es que el ser humano que está en ese momento recrea su vida de alguna manera. Se da cuenta de lo que hizo bien, de lo que hizo mal, de lo que debiera haber hecho y no hizo. Y decir, todavía en este momento puedo reaccionar. Puedo reaccionar. Es una reacción final, pero y eso a veces se manifiesta incluso en la cara del paciente. Ese paciente que le decía que decía, maravilla, maravilla, ¿no? Todos nosotros hemos tenido momentos difíciles en la vida, hemos actuado mal, o hemos actuado de forma inadecuada, o etcétera, o desproporcionada. Y el autor francés decía, el médico francés decía que eso puede ser un tiempo de recomposición, de recreación, agonista, hacer cosas. Fíjense lo sabios que eran los griegos. Llamaron agonía a un momento de recomposición, de recreación. ¿No? Claro. Doctor, tengo una pregunta ya en relación al sacramento de la unción de los enfermos. Ah, sí. Nosotros, La llamada cuando extrema unción, que ya no se llama la así. extrema unción, ¿no? Ya no La se unción llama de así. los enfermos. Finalmente, si un sacerdote, y esto se lo comento porque he oído a un médico que practica la eutanasia en su país, mencionar que así como el sacerdote llega a impartir el sacramento que es solicitado por la familia o por el mismo paciente, de esa manera él llega a asistir al paciente que solicita su muerte, ¿no? ¿Qué comentario nos puede tener al respecto? Pero ¿en qué sentido lo asiste? Así, si el sacerdote llega a impartir el sacramento porque hay una Claro. intención, ¿no? de estar en gracia de Dios para el momento que llegue la muerte, Claro. llega el médico y practica la eutanasia precisamente para asegurarle el paso al cielo, ¿no? A su encuentro con Pero no con tiene Dios, sentido ¿no? eso. No tiene sentido, porque no son equivalentes. No es equivalente, digamos, lo que hace un sacerdote con la extrema unción, la unción de los enfermos, para preparar el espíritu para el juicio, Bien, si es que hay juicio entre comillas, sí. con lo que dice el médico que simplemente está asistiendo al paciente, pero ¿qué forma lo asiste? Haciéndolo morir. Sí, lo está Haciéndolo haciendo morir. morir. Lo está Hay asistiendo. una destrucción ahí. Los médicos que practican la eutanasia se apoyan mucho también en conceptos de misericordia. Muchos han creído en algún momento, son creyentes, pero están un poco confundidos de lo que significa verdaderamente la misericordia hacia los demás, hacia el prójimo. Muy buena pregunta. Ahora hay una especialidad médica que está cada día creciendo más, que justamente está dirigida a esto, dirigida, digamos, a que por misericordia podamos hacer que la vida siga siendo vivible, sin que se muera el paciente. O sea, la medicina paliativa, los cuidados paliativos. Y hemos visto cómo los cuidados paliativos hacen de un paciente que quería morir, que estaba desesperado por morir, porque estaba insoportablemente enfermo, pero estaba sufriendo lo indecible, ahora ya está con un cuidado paliativo, con los cuidados paliativos, que es toda una estructura muy, muy complicada ahora, muy complejo, ¿no? Trabajamos mucho en cuidados paliativos también, hay médicos que están trabajando mucho en el Perú en esto, sobre todo doctoras, ¿no? Doctoras de primer nivel con nosotros, donde realmente tú palias el dolor, palias el sufrimiento negativo, palias todo, y el paciente ya está tranquilo sin haber muerto. Claro. Y doctor, a nosotros nos escuchan, ¿qué podríamos decirles a estas personas que nos están oyendo hoy, que tienen cerca algún familiar sufriendo o que se encuentran padeciendo de alguna enfermedad que les han informado ya que van a padecer hasta la muerte? Sí. ¿Qué podríamos decirles en torno a apoyarse del personal sanitario que se dispone precisamente a acompañarlos en este proceso de dolor, ¿no? Que por Claro. misericordia
deberían diseñar para ellos una ayuda y un acompañamiento? El acompañamiento es básico, absolutamente fundamental. Yo creo que el acompañamiento es uno de los elementos más importantes en el momento difícil, en los momentos finales de la vida. Porque nadie quiere morir solo, nadie quiere morir abandonado. Claro, toda muerte es individual, cada uno muere, hace su muerte, tiene su muerte, pero vivir solo, ¿no? Abandonado o digamos marginado, por decirlo, ¿no? Es realmente un drama para los pacientes. Y muchas veces los pacientes sufren más por eso que por el mismo, por el mismo hecho que van a morir. Sufren. Por eso hoy día la gran tendencia en el mundo y también en el Perú es que los pacientes mueran en su casa, en su hogar, no en un hospital, no en una clínica y mucho menos en la UCI. O sea, hay un estudio muy interesante de un médico argentino sobre el tema del final de la vida y las muertes en UCI, en las unidades de cuidados intensivos. Los pacientes están absolutamente desesperados cuando están en la UCI con la luz que los está, la luz que Los ilumina. sonidos, ¿no? Sí, que están horriblemente, sufren lo indecible. Eso es una mala muerte. Yo, doctor, ahí me permito un Sí. poco también contarle un caso muy cercano en el cual una persona de muy avanzada edad estaba ya al final de su vida y los médicos trataron de recuperarla de muchas formas, pero la sensación de la familia cercana era que hubo un ensañamiento con la paciente, ¿no? Que se le trataban de aplicar por todos mecanismos cuando ellos querían sacarla y que muriera justamente en su casa. Le decían que no, que tenían que firmar una serie de autorizaciones. El tema de autorización, el tema administrativo, hizo que finalmente esta paciente muriera en una UCI sin poder despedirse de sus familiares, de ella. Fue todo Y solos. así y sola, ¿no? Sola. Y en realidad fue un momento muy difícil, de mucho dolor, pero para la familia muy cercana. A mí me gustaría un poquito que nos comente cuál es el límite del Exacto. médico, ¿no? ¿Dónde ya podríamos decir, listo, gracias, hasta acá necesito su asistencia, déjenme ya rechazar algún tratamiento adicional es. para poder morir tranquila, ¿no? O que la familia sepa tomar esa decisión, quizás con un médico paliativo, como Claro. usted lo ha dicho, que es tan importante, ¿no? Hay que valorarlos, porque efectivamente hay... El tema de la familia es fundamental y muchas veces uno no lo tiene en cuenta. La familia tiene que ser perfectamente instruida, ¿no? Incluso fundamentalmente instruida para que nos pueda ayudar, ¿no? La familia ayuda muchísimo, ¿no? Nosotros los médicos muchas veces tenemos al paciente y nosotros, el médico y el paciente, quizás la enfermera, pero la familia para nosotros simplemente queda a un lado, queda un poco marginada. Y eso es un error muy grande, porque la familia realmente puede contribuir muchísimo a un bienestar del paciente, entre comillas, bienestar del paciente en momentos tan Y difíciles. podríamos exigir también, ¿no? Así como se piden las interconsultas, así como se piden el acompañamiento de otras especialidades, Claro. ¿no? Así como se pide eso, ¿se podría pedir el soporte emocional del Departamento de Psicología de Sí. esa unidad para poder acompañar? Yo creo que sí, por supuesto que sí. Yo creo que con eso la medicina paliativa está tendiendo a eso justamente, a seguir de alguna manera incrementando las situaciones positivas, por decirlo de alguna manera, para que el paciente se sienta bien, para que se sienta bien justamente en los momentos más importantes de su vida. ¿Cuáles son los momentos más importantes de la vida de un paciente? Su nacimiento, su muerte. Así es. No, esos son los dos grandes. Hablando del nacimiento, ahora sabemos que el feto que recién nace se da cuenta de un montón de cosas y ya tiene inteligencia. Ya tiene inteligencia, ya sabe qué ha pasado, ya se da cuenta, ¿no? Antes no se creía. Paréntesis, ¿no? Hay todo un estudio de fetología interesantísimo sobre la capacidad que tiene el recién nacido de comprender lo que está pasando. Es increíble, ¿no?
Imagínense ustedes, después de una vida de 80, 90 años, lógicamente, eso no se ha perdido nunca, ¿no? Bien, me encantaría que podamos seguir profundizando, doctor, sobre la situación en UCI. En UCI conversábamos, están los pacientes que necesitan la mayor atención, sin embargo no es el lugar más agradable donde No, uno no, quiere de ninguna estar. manera. Y es más, yo he oído que los médicos pretenden rápidamente que uno salga de UCI, ¿no? Y vaya a su habitación para que pueda recibir las visitas y todo eso favorece la recuperación del paciente, Claro. ¿no? Y en UCI, ¿existen protocolos, ya como forma de operar médica que determine hasta cuándo un paciente debe encontrarse en UCI? Hay ¿O protocolos, sí. hay Hay protocolos? protocolos, por supuesto. Bien, y en el caso de que el paciente ya va a fallecer y, bueno, se espera en todo caso su muerte, ¿cómo puede darse esa autorización que mencionaba hace un momento Ana Luisa, ¿no? Esa autorización para que se lleven al paciente ya. Ya el médico, el personal sanitario ha hecho todo lo que ha podido. Se aseguran de repente en darle algún acompañamiento a la familia y que lo lleven a casa. ¿Eso Sí. cómo se puede dar prácticamente? Digo, porque nos pueden estar escuchando ahora personas que atraviesan una situación así y tal vez con algo de orientación podríamos ayudarlos a tomar alguna decisión o alguna acción. Claro, claro, totalmente de acuerdo. Mire, acá hay otra cosa importante y que uno se olvida, el papel de la enfermera. La enfermera es absolutamente fundamental, quizás más importante que el médico. El médico entra y sale, está minutos o segundos, o un poco. La enfermera está siempre ahí. Así es. El papel de la enfermera es una buena enfermera, un buen enfermero es absolutamente fundamental. Ellos son los que generalmente le dicen al doctor, o le dicen al médico, mira, este paciente está en este estado, yo creo que debería, no, porque al médico no le gusta que le digan, no, creo que debería salir de acá, debería estar en su... Y, y cuando una enfermera es buena, es altamente respetada por el médico, altamente respetada, ¿no? Los médicos, salvo que sean unos locos, ¿no? De ninguna manera, digamos, se pasan, digamos, o no le hacen caso a una enfermera que tiene una lógica, que se manifiesta de forma adecuada y lógica, ¿no? No, Pero en todo caso, doctor, esa decisión ética final la tiene que tomar el médico, ¿no? Quizá la sí, familia a lo mejor confía y no se da cuenta. En este caso que yo le comentaba, sí, ellos estaban muy atentos y querían sacar claro. a la persona, pero finalmente es el médico ético el que tiene que tomar la decisión de parar el tratamiento y decir hasta aquí no más, y que vaya a cuidados paliativos, que vaya a su casa y que se despida, que tenga esta etapa, este Claro. proceso interno de agonía que tan claro Pero nos ha con la explicado. colaboración de la familia y con la colaboración de la enfermera, del personal sanitario. Así es, O sea, todo el grupo, así es. todo el grupo. Ahí está Finalmente el asunto. todo ese combo es necesario, ¿no? Tanto para favorecer a la recuperación como para acompañarlo a una muerte Para natural, acompañar ¿no? la muerte natural. Para acompañar bien. la muerte natural. Doctor, nosotros no queremos terminar el programa sin que usted les dé a los televidentes y a las personas que nos están escuchando un consejo final, ¿no? Esa persona que tiene un paciente en etapa final, esa persona que tiene a ese familiar que quizás ya no está razonando también, ¿no? Está Que quizás razonando. está con un Alzheimer, con una demencia senil, ya no puede expresar su voluntad como ellos quisieran y que finalmente ellos sienten que ya no es la persona que era. ¿Y qué mensaje les daría a ellos? Y un mensaje final también para los médicos, doctor, para que justamente entiendan esto que nos ha explicado en extenso, ¿no? El tiempo interno de cada paciente. El tiempo interno. Bueno, yo no soy nadie para dar mensajes, pero miren, con la experiencia que uno tiene para la gente, para los pacientes, para las familias, esto del acompañamiento es un elemento absolutamente fundamental, como digo, lo acabamos de decir, pero un acompañamiento inteligente, un acompañamiento, claro, inteligente y afectivo, por supuesto, ¿no? Hay dos cosas que realmente son importantes, la mirada y la mano.
la mirada y la mano. Necesitamos tocar al paciente, darle la mano. A través de la mano le podemos transmitir todo nuestro fervor, toda nuestra fuerza, nuestros deseos, etcétera, etcétera. Y la mirada es fundamental. Uno mira al paciente a los ojos, bien mirado, ¿no? Y se da cuenta que el paciente responde lo que usted decía, incluso el de Alzheimer, el que tiene Alzheimer, el que tiene un daño cerebral muy severo, etcétera, etcétera, a través de los ojos, a través de la mirada, te responde. Es una mirada que responde, ¿no? Que te dice, mira, muchas gracias por esto, muchas gracias porque me siento bien. No habla, no puede hablar muchas veces, ¿no? No, pero los ojos hablan de una manera impresionante. Por algo los ojos son los espejos del alma, y es cierto, absolutamente cierto. Y si tú tomas la mano del paciente, la aprietas bien y lo miras a los ojos, ese paciente se va a sentir maravillosamente bien. Estoy seguro, por lo que hemos podido ver. Gracias, doctor, Seguro. gracias. Gracias por ese consejo tan humano. Es humano, ¿No? es tan elemental, pero qué importante es. Así es. Una vez no le da importancia a las cosas simples, ¿no? Así es. Y cómo la vida en realidad para el entorno familiar es tan importante valorar y tener ese momento de misericordia también para con el familiar que está atravesando este momento Fundamental. único y personal, porque nadie puede sentir ni estar dentro de la persona que está en esta etapa, ¿no? Claro. Pero sí lo podemos acompañar, como bien nos ha dicho. Claro, pero claro. Gracias, doctor, por su visita hoy. Esperamos tenerlo en un próximo programa. No, para mí es un Gaby, honor, muchas Nos gracias. hemos quedado con preguntas en el tintero, pero en un próximo programa ampliaremos también este tema y trataremos otros. Queda el mensaje final del doctor, ¿no? El tiempo interno es un tiempo de... quizás No medible. no medible como los minutos y los segundos y las horas que estamos acostumbrados, pero es un tiempo que hay que permitírselo a este paciente y entender bien el sentido de lo que es la eutanasia y la trascendencia de tomar una decisión así y de lo que se le priva al familiar o a la otra persona. Maravilloso. Gracias, Gracias. doctor. No, gracias Ser a ustedes. humano Para que mí es un honor estar con ustedes, ¿no? De verdad, y les agradezco enormemente esta charla, esta conversación. No me gusta la palabra charla, esta conversación tan interesante. Sí, bienvenido. Es muy compleja, es muy polémica. Hay mucha gente a favor y mucha gente en contra, como todo en la vida, ¿no? Así Como es. todo en la Pero se necesitan médicos valientes como usted, doctor, que lo digan tan claro y de forma tan evidente para que podamos razonar y tomar decisiones acertadas en nuestro día a día. Exactamente, Así exactamente, es. sí. Bueno, doctor, muchas gracias. No, muchas gracias a Hasta ustedes, un próximo ¿verdad? programa. A los televidentes, gracias.